Alemania, Italia y Japón. Recordemos que en la primera, para no confundirse, lo digo, en la Primera Guerra Mundial, tanto Italia como Japón eran parte de los aliados. Ahorita pues se convierten ya parte del eje junto con Alemania. Los grandes líderes de la Segunda Guerra Mundial por parte de los aliados fueron el señor Winston Churchill como primer ministro de la Gran Bretaña, el premier soviético Joseph Stalin, el presidente de los Estados Unidos de América, el señor Franklin Roosevelt, y el jefe de Estado francés, pues el señor Charles de Gaulle. Por el lado del eje, pues tenemos que estaba Adolfo Hitler de Alemania, Benito Mussolini por parte de Italia, llamado también el Duce, y el emperador Hirohito del Japón. Estos eran pues los líderes estatales del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Damas y caballeros, les presento el momento histórico en que Honduras le declara la guerra al eje, a Alemania sobre todo, ¿verdad? Es cuando el señor presidente de la República de Honduras, doctor y general don Tiburcio Carías Andino, firmaba el decreto que declaraba la guerra a el eje. Entonces, damas y caballeros, pues como ustedes pueden ver, Honduras le declaró la guerra a Alemania. Dicen que cuando le llegó el telegrama a Hitler, lo primero que hizo fue, "Hey, ¿dónde está Honduras, verdad?" Pero bueno, eh, damas y caballeros, una de las situaciones más tristes de la historia, tristes en realidad, fue la situación que se conoció posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, el llamado Holocausto. Holocausto, mis queridos jóvenes, eh, es uno de los pasajes más tristes de la historia, pues ya se los he mencionado ya ahorita en este momento varias veces. Para los alemanes, el Holocausto fue llamado de una forma interesante. Ellos la llamaban como la solución final de la cuestión judía, que fue nada menos que el el genocidio sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos. Durante el Holocausto, mis queridos jóvenes, no solamente fueron asesinados judíos, también fueron asesinados gitanos, fueron asesinados personas con discapacidades físicas, mentales, personas de edad, eh, bueno, todos aquellos también que se oponían al régimen el tercer régimen, el tercer Reich alemán, los nazis. Y bueno, fue solamente después de la Segunda Guerra que se conoció esto, como les dije, y esta fue pues la llamada solución final. Eh, Deseo de todo corazón que la humanidad haya aprendido de esta lección, porque en realidad creo que ayer se lo dije, pero los seres humanos, el hombre, la mujer, somos los animales que cometemos los mismos errores una y otra vez, lastimosamente, y ojalá que nunca volvamos a repetir algo así. Entonces, desde finales de 1942, las víctimas del Holocausto eran transportadas regularmente en trenes de carga desde las grandes ciudades alemanas, pueblos, etcétera, o de toda Europa, mejor dicho, no solamente de Alemania, y lo llevaban a campos de exterminio. La mayoría eran asesinados pues de manera sistemática en cámaras de gas. Eh,
Yo tengo muchas historias, unas cuantas historias de que contar, bueno, desafortunadamente. Yo fui estudiante de intercambio en 1988. Van a decir varios de ustedes. En 1988 fui estudiante de intercambio y viví con una familia cuya abuela era una sobreviviente del Holocausto. Me contó muchas historias y realmente, miren, jóvenes, es algo que no desearía que ocurriera nuevamente. De la misma forma, he tenido contacto con mucha gente eh, cuando era adolescente, pues que fue víctima del holocausto, perdón, sobreviviente del holocausto. Inclusive recuerdo que cuando era niño, mi abuelo vivía en la primera avenida de Comayagüela. Ahí tenía el bufete él. Y una vez para mi cumpleaños yo le pedí una pelota de fútbol. Mi abuelo me quería, pues me quería mucho y me iba a regalar una pelota Adidas original, alemana. Y resulta que había una tienda de deportes alemana en la calle Real de Tegucigalpa, en la segunda avenida, la calle Real. Y en esa tienda de deportes alemana, me recuerdo de que nos atendieron dos señoras. Una de ellas, eh, le pregunté a ella, me fijé que tenía tatuados unos números en su brazo. Aquel muchacho, aquel niño, un niño de 7, 8 años, pues inocente, no sabía lo que era. Yo le pregunté. La señora no recuerdo qué me dijo, pero mi abuelo recuerdo que me dijo, eso se lo hicieron personas malas. Y no era más que una señora judía que había sobrevivido al holocausto. Jóvenes, realmente deseo que la humanidad jamás vuelva a pasar por una situación como esa. El fin de la Segunda Guerra Mundial tuvo dos finales, por así decirlo, uno por el lado europeo y otra por el lado del Pacífico. Por el lado europeo, pues Hitler se suicida el 30 de abril de 1945 y Alemania se rinde exactamente una semana después, el 7 de mayo de 1945. Japón, pues era más resistente. Japón, pues los Estados Unidos dejó caer dos bombas atómicas en Japón, una el 6 y la otra el 9 de agosto de 1945. El 15 de agosto, pues Japón se rinde ante los Estados Unidos y firma la paz el 2 de septiembre de ese año. Las bombas cayeron, la primera fue en la ciudad de Nagasaki y la segunda fue en la ciudad de Hiroshima. Jóvenes, bueno, esa fue la última diapositiva de esta presentación. Este es un mensaje del Padre Pío. Pedir perdón es de hombres inteligentes, pero perdonar es de almas humildes. Bueno, jóvenes, habiéndonos quedado ya en el final de la Segunda Guerra Mundial, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, que es cuando podemos afirmar que es un límite temporal de la segunda etapa del derecho internacional. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Muy bien. Eh, la tercera etapa tercera etapa del derecho internacional, mi querida gente hermosa, guapa, pues comienza no desde una fecha exacta, les cuento. No es una fecha exacta como comienza la tercera etapa, sino que un límite temporal. Entonces, bueno, comenzamos con la tercera etapa del derecho internacional. La tercera etapa del derecho internacional, jóvenes, la vamos a llamar
el nuevo orden jurídico internacional. El nuevo orden jurídico internacional. El límite temporal del que les hablé, que daba inicio a la Segunda Guerra Mundial, pues parte desde el momento que finaliza la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU. Fue 1945. Si podemos hablar de un año, podríamos afirmar que la tercera etapa del derecho internacional es 1945. Una fecha exacta no tenemos, porque es un límite temporal entre el fin de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en diferentes fechas, en diferentes lugares, y la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que comienza que nace, mejor dicho, en octubre de 1945. Entonces, damas y caballeros, la Carta de Creación de las Naciones Unidas s- se le llama también la Carta de San Francisco, porque la conferencia que dio vida a las Naciones Unidas fue celebrada en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América. Entonces, se le llama la Carta de San Francisco. Eh, la ONU tiene por finalidad, pues, mediar sobre los conflictos políticos, mantener la paz y la seguridad internacional, asimismo como promover la cooperación internacional y ayudar en los ámbitos económicos, sociales y culturales. Ahora bien, es muy interesante porque desde el punto de vista pura y netamente jurídico, resalta que la Carta de las Naciones Unidas, entre otras cosas, nos indica que la labor de la ONU se puede realizar también en pro de la codificación del derecho internacional, el desarrollo del derecho internacional, promover tratados internacionales, promover convenios internacionales, tratados internacionales regionales y también pues promover la aparición de organizaciones internacionales. Con lo dicho hasta este momento, jóvenes, realmente pues podemos afirmar que las Naciones Unidas fue, por así decirlo, el comienzo de esa tercera etapa de la historia del derecho internacional, el nuevo orden jurídico internacional. Sin embargo, eh, hay acontecimientos, hay eventos que surgieron durante los últimos meses de 1945 y en 1946 que en realidad, a mi criterio, son los más importantes en el ámbito del derecho. Damas y caballeros, les estoy hablando de los juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Eh, Quisiera saber si alguno de ustedes sabía que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial hubieron dos juicios muy importantes. Vamos a hablar de la importancia de ellos. Uno, los juicios de Nuremberg y los otros, los juicios de Tokio. ¿Había escuchado alguno de ustedes sobre ellos? ¿No? Ok. Sí, solo en las películas. Hay dos películas de esas. Kevin, sí, hay dos películas recientes inclusive. Eh, la de Nuremberg es de este año, del año pasado. Es correcto, abogado. ¿Perdón? Sí, yo solo había escuchado el de Nuremberg, pero el de Tokio para mí es algo nuevo. Ah, ok. De hecho, hasta en la clase anterior que usted mencionó que la ministra Angela Becker había pagado El, un-
el último, había realizado el último pago de la deuda que se tenía por la Primera Guerra Mundial, más bien me surge la pregunta, y si se pagó para la primera, también para la segunda se está pagando? No se cometió ese error, porque mire, Miguel Ángel, eso, perdóneme, fue algo, una barrabasa. Fue una completa, perdonen mi expresión, pero lo hago desde el punto de vista de lo que quiere decir, ¿verdad? No, fue una estupidez. Óigame, haber hecho eso, los aliados, fue haberle dado gas a Alemania para que encendiera ese fuego que culmina con la Segunda Guerra Mundial. Eso, lo que hicieron los aliados, creo, ya en la Segunda Guerra Mundial no cometieron ese error. No lo cometieron. No lo cometieron. Entonces, eh, la Segunda Guerra Mundial, damas y caballeros, nos vinieron a enseñar muchas cosas negativas sobre el ser humano, pero también se pudo rescatar muchas cosas positivas. Entre ellas, yo considero los juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Resulta, damas y caballeros, que previo a la Segunda Guerra Mundial, el mundo jamás había juzgado a individuos por razones de guerra, por crímenes durante una guerra. Aquí es la primera vez. Y es por eso que afirmo que no cometieron la misma barrabasada, la misma estupidez. Ellos aquí ya actuaron jurídicamente. Damas y caballeros, los juicios de Nuremberg fueron celebrados en Alemania en 1945, 1946 y fueron juzgados ahí líderes nazis, ¿verdad? Fueron acusados, fueron juzgados como criminales de guerra por un tribunal militar internacional. Quienes conformaron ese tribunal fueron Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética, Francia. Y posteriormente 19 estados se unieron a ratificar ese acuerdo, ¿verdad? Para que fueran juzgados líderes nazis. Ahora, fíjense que la historia nos habla sobre todo del juicio principal, que así se llamó el juicio principal, porque en realidad los juicios de Nuremberg fueron varios, pero el juicio principal fue el más importante porque el juicio principal fue donde se juzgaron a los principales jerarcas nazis que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Los principales se suicidaron. Bueno, Hitler, Goebbels, ¿verdad? Se suicidaron. Entonces, damas y caballeros, ahí fueron juzgados 24 eh, líderes nazis. De los 24, para el día de que se dictó sentencia, solo tres fueron absueltos. Cuatro fueron condenados de 10 a 20 años de cárcel. Tres fueron condenados a cadena perpetua y 12 de ellos fueron condenados a muerte. 10 de ellos pues murieron en la horca. Uno de ellos fue condenado in absencia, que quiere decir que no estaba presente, pero posteriormente con exámenes de ADN pues se dieron cuenta que ya había cometido suicidio. Ahora, uno de ellos se suicidó en su celda precisamente unas horas antes de su ejecución. En los juicios de Nuremberg, mis queridos jóvenes, también hubo otro juicio que considero muy importante.
El otro juicio que considero muy importante fue el juicio llamado juicio de la justicia, porque fue durante este juicio que se llevó a 16 abogados, a 16 juristas, 16 pues pensadores del derecho, que ellos construyeron, redactaron el marco legal de todo el régimen nazi. Inclusive ellos fueron los que redactaron la razón jurídica del porqué de la solución final, o sea, del holocausto. No, si los nazis hasta legalizaron el holocausto en su momento cuando estaban en el poder, ¿verdad? Entonces, creo que para mí, fíjense que para mí fue muy importante este juicio, porque no solo los autores materiales del holocausto fueron llevados a juicio, los más altas jerarcas, pero también fueron llevados los pensadores, los que validaron con su intelecto la creación de leyes que le dieron vida a esa atrocidad llamada holocausto. No sé si alguno de ustedes tendrá un comentario o algo que decir al respecto. Muy bien. No, abogado, solo, bueno, Diga. humanamente hablando, ¿verdad? Sí, Comparto esa percepción que tiene usted en cuanto a ese genuino deseo profundo y absoluto de que la humanidad no vuelva a repetir actos tan terribles, ¿verdad? Creo que el mundo no merece este tipo de pseudo líderes, ¿verdad? No así. merecen nacer nuevamente. Así que solo eso, abogado, comparto lo que usted dice. Gracias, Celeste, muy amable. Pseudo líderes, me encantó esa frase suya. Gracias. Miren, ahora pues nos vamos a Tokio. Nos vamos a Tokio. Resulta que los juicios de Tokio tuvieron por nombre Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Ese es el nombre legal de los juicios de Tokio, pero fueron conocidos mejor como juicios o procesos de Tokio. Aquí, pues aquí se juzgó a los jerarcas japoneses que después de la Segunda Guerra Mundial. El ejército de Estados Unidos, pues, ocupó Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues, Estados Unidos administró Japón y gran parte de las colonias asiáticas de ese país, allá sí, en el Asia. Entonces, damas y caballeros, estos juicios comenzaron un poco después de Nuremberg, y corrieron al mismo tiempo. Sin embargo, también en Tokio se corrigieron algunos errores que se hicieron, pues, como era la primera vez que se hacía un tribunal en contra de personas por motivos de guerra, pues entonces se cometieron errores, pero Tokio corrigió algunos de ellos. Resulta que el de Tokio, el tribunal, ¿verdad? Los jueces fueron más, y fue más variada la nacionalidad. No se repitió ninguno. Los Estados Unidos tenía uno, los soviéticos, los británicos, los franceses, Países Bajos tenían uno, los chinos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, India y Filipinas. En este momento recuerdo, los que tengan acceso a Netflix, no sé si todavía estará, pero está una miniserie, son 3 capítulos o 4, no recuerdo, yo creo que son 3, que se llaman Los Juicios de Tokio. Se los recomiendo. Un día de que estén pensando en la inmortalidad del cangrejo, los que tienen acceso a Netflix, mejor pónganse a ver esta cuestión de los juicios de Tokio. Es una miniserie
muy interesante. Mira sobre la política, las decisiones que tomaron algunos jueces. eh, Se mira, se observa por parte de un par de jueces eh, el pensamiento que llevaban en contra de los japoneses. Bueno, muchas cosas. Y bueno, aquí, damas y caballeros, la fiscalía, al igual que Nuremberg, que yo no lo mencioné, pero en Nuremberg y en Tokio, la fiscalía siempre fue y estuvo a manos de los Estados Unidos de América. En los juicios de Tokio fue el señor Joseph Keenan. Miren, jóvenes, los crímenes y delitos que fueron juzgados en ambos juicios. En ambos juicios, mis queridos jóvenes, se juzgó, uno, crímenes contra la paz. Aquí, estos se basaban en la existencia premeditada para alterar la paz. El segundo, crímenes contra la humanidad. Aquí, pues, nos estamos adentrando a la figura del genocidio, ¿verdad? La muerte en masa de un grupo determinado de personas, en este caso, grupos étnicos. El otro crimen fue los crímenes de guerra. Esto abarca lo que son los asesinatos, torturas, violaciones contrarias a las leyes de la guerra y el complot de hacer guerra. O sea, esto es haber planeado y conspirado para cometer todos estos actos criminales anteriormente mencionados. Damas y caballeros, se lo voy a adelantar. La enorme importancia de los juicios de Nuremberg y de Tokio es que fue la primera vez en la historia que se juzgó a personas naturales por este tipo de delitos. Los juicios de Tokio, los juicios de Nuremberg fueron el comienzo de lo que hoy es la Corte Penal Internacional. Miguel Ángel, diga. Abogado, eso que acaba de tocar ese punto final de la Corte Interamericana de Justicia es No, no, Corte Penal Internacional. Corte Penal Internacional, pero ya existía en La Haya la Corte Interamericana de Justicia. Entonces mi pregunta No, sería, si ya lo miramos en filminas anteriores, usted mencionó de no. que ya en Lo que, La Haya, lo que nació en 1919 fue la Corte Permanente de Justicia Internacional, ajá, con entonces, sede en La Haya. sí, entonces lo que me llama la atención es porque tanto los juicios de Tokio como de Nuremberg se hicieron en los países locales y no se Sí. hicieron en un lugar que fuera neutro. No, Y hablando de eso, que ya existía en Holanda, pues una corte. Entonces, no, que pero se, es que hay algo que no les dije, pero eh, es por una razón que no se los dije. Pero bueno, se los voy a adelantar también. La Corte Permanente, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional que crea la Sociedad de las Naciones no es un tribunal para juzgar personas, es para juzgar estados. Ojo, ¿verdad? Y conste, desapareció, pero ese lo vamos a ver un poquito más adelante. Está bueno que pregunten, está bueno que pregunten. Ok, entonces, hubieron críticas a los juicios de Tokio. Por una parte, perdón, críticas a los juicios de Tokio y a los juicios de Nuremberg. Por una parte, yo creo que debo de cambiarles esto porque si no se me van a confundir. Juicios de... A los juicios vamos a ponerles para que quepa. Ah, disculpen, jóvenes.
Ok. ¿Podemos ver la diapositiva nuevamente, jóvenes? Sí, Sí, abogado. abogado, sí se Ah, ve. Sí, ok. abogado. Perfecto. Entonces, permítame, estoy... eh, ok. Eh, como les digo, me salí del examen, entonces estoy preguntando que cómo van. Entonces, damas y caballeros, críticas a ambos juicios. Se criticó que en ambos juicios hubo un norteamericanismo excesivo y sobre todo mayor en Nuremberg. Resulta que en ambos juicios eh, las fiscalías estuvieron a cargo de los Estados Unidos, se los mencioné. También en Nuremberg, el juez principal era norteamericano, el presidente del tribunal era norteamericano. Eso pues fue una de las críticas. Y por eso es que se cambia esa situación en Tokio. Es una de las cosas que se cambió en Tokio para mejorar. Muy bien, unilateralismo. Esta fue otra crítica para los juicios. Solo fueron juzgados los crímenes cometidos por los países del eje, Japón y Alemania, ¿verdad? Y se dijo que por qué no se juzgaba a los Estados Unidos por el bombardeo atómico en Hiroshima y Nagasaki, entre otras situaciones. Esa fue una crítica muy grande que se les hizo a ambos juicios, ¿verdad? Que solo de un lado estaban juzgando. Otra crítica fue que el emperador Hirohito del Japón no fue juzgado, se le brindó inmunidad. Damas y caballeros, el argumento para no juzgar a Hirohito fue que todos los líderes políticos y militares conspiraron a espaldas del emperador Hirohito. El emperador Hirohito salió, por así decirlo, como una persona que nunca supo de las actuaciones de sus subalternos. Entonces, por eso se le otorga inmunidad y fue una crítica a los juicios de Tokio bueno, especialmente de Tokio. Damas y caballeros, otra crítica, una guerra química y bacteriológica. Nunca se investigó, nunca se sancionó las pruebas que hizo Japón en suelo chino. Damas y caballeros, miren, si ustedes buscan en internet, tienen que buscar bastante, pero se encuentran unas fotografías dantescas, pero dantescas, horribles, 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 pero bueno, de todas las muertes que ocurrieron en China por parte de los japoneses, porque ellos probaban sus armas químicas y sus armas bacteriológicas en contra de los chinos estando vivos, ¿verdad? Obviamente. Y fue algo realmente inhumano, pues es algo y, terrible. ¿Qué efectos posteriores existieron después de los juicios? Bueno, creo que vamos a lo más importante, el fin del porqué de esta explicación. Bueno, estos juicios, damas y caballeros, significaron el establecimiento de reglas de persecución de criminales de guerra y la determinación de tales delitos. Jóvenes, previo a los juicios de Tokio y a los juicios de Nuremberg, no existía, pues, no existían estos crímenes. No existía que
las personas podían ser juzgados por este tipo de crímenes. ¿Quiénes eran los juzgados? Los estados, los estados. Entonces, eh, eso es una de las grandes, pues, eh, efectos de los tribunales de Nuremberg y de Tokio. Entonces, al comenzar Nuremberg, un poco antes del tribunal de Tokio, pues, como les dije, se pudieron corregir algunos de los errores que se cometieron en Europa. El legado de los tribunales Tokio y Nuremberg fue la Corte Penal Internacional, como les acabo de decir, la cual se estableció a través de la conferencia del estatuto, perdón, del Estatuto de Roma de 1998. Sin embargo, hubieron otros juicios que también sirvieron para la creación de los juicios de la Corte Penal Internacional. Fueron los tribunales de la antigua Yugoslavia y los tribunales de Ruanda. Estos tribunales fueron durante la década de 1990, unos pues en Europa y los otros en el África, pero fueron en los años 90 del siglo pasado. Todos estos, especialmente Nuremberg y Tokio, pues sirvieron de base para los de Yugoslavia y Ruanda, y los cuatro, pues, para la creación de la Corte Penal Internacional, que era una necesidad de crear, debido pues a cómo muchas personas eh, quedaban pues libres de toda culpa después de haber cometido horrendos crímenes en contra de otros seres humanos. Muy bien. Eh, ¿Tienen alguna preguntita, mis jóvenes? Por favor. Muy bien. Eh, Vamos ahora a lo que se llamó la Guerra Fría. Damas y caballeros, la Guerra Fría fue un evento que duró muchas décadas. ¿Alguno de ustedes escuchó sobre la Guerra Fría? ¿Ha escuchado sobre la Guerra Fría? Aparte de Miguel Ángel, que yo sé de que por los años ha de saber. Fíjense que, Sí, abogado, sí hemos escuchado mucho. ok, ¿qué ha escuchado usted, don Kevin Chávez o Chávez? Saber. Chávez, perdón, perdón. No, pues básicamente que se empiezan a pelear las potencias, que la Unión Soviética con Estados Unidos para adquirir territorios y ser más influyentes, y empiezan a competir entre ellos a ver quién es el más poderoso. Correcto. Yankel Reyes, vamos a ver. Abogado, si no estoy mal, esta guerra no fue de armas, sino de ideologías. Correcto. Así es. Miren, una vez en un examen pregunté por qué se le llamaba Guerra Fría a la Guerra Fría. Y todavía recuerdo a mi estudiante. Cuando hay respuestas como las que obtuve de ese estudiante, uno tiene que acordarse de toda la vida de su estudiante. La respuesta fue porque se desarrolló en el Polo Norte. Créanme que me voy a acordar de este estudiante toda la vida. Y bueno, la cuestión es que se denomina así al enfrentamiento político, ideológico, económico, tecnológico y militar, entre otras cosas.
Se le llama Guerra Fría, damas y caballeros, porque jamás hubo oficialmente un disparo entre las grandes potencias de la Guerra Fría, Estados Abogado, Unidos y la Unión Soviética. Digan. disculpe que no levanto la mano, pero es que aquí estoy desde el celular y no le encuentro Ah, a dónde. Mostly. Creí que no iba a estar, pero excelente, diga. Sí, al final sí me pude conectar desde el inicio. En esta guerra fue cuando se dio lo del alunizaje. École, campeona, así es. Así es, así es. Y vamos a ver Pero eso parte fue de eso. estrategia también, ¿verdad? ¿Perdone? Eso fue estrategia también, ¿verdad? Porque hasta la vez se pone en duda si fue real el Que si fue alunizaje. real. Sí, se pone en duda. Se pone en duda. Vamos a ver eso, pues aquí mismo. No se preocupe dentro de poquito, sino el lunes. Entonces, esta guerra, pues, tuvo lugar después de 1945 hasta, pues, a finales, casi finales del siglo XX. Entonces, duró aproximadamente 50 años. Bueno, ¿quiénes peleaban? Bueno, el bloque occidental, que era el capitalista, que era liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental comunista, eh, liderado por la Unión Soviética. Mi querida gente, los tengo que dejar porque me están llamando al pleno. Les pido disculpas, así que Agradecidos porque nos dio clase más bien, abogado, porque sabemos de que tenía el compromiso. Más no, bien sería bueno que el lunes comenzáramos con eso otra vez de la Guerra Fría porque está está bien bonito el bien. tema. Cheque. Gracias. Que Dios Saludos, me Gracias, abogado. cuide. abogado. Que Feliz Dios día, lo Estamos abogado. bendiga. Buenas noches. Adiós.